Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy nos vestimos de manteles largos porque tenemos a dos grandes artistas musicales mundiales, diría yo, la maestra Laura Kemet y el maestro Arturo Márquez, que van a estar en el Cervantino con la Orquesta Filarmónica Sonora presentando un concierto muy bello. Bienvenidos. Muchas gracias. Maestra, entrando primero con usted, es su segunda vez aquí en Sonora, como directora invitada de la Orquesta Filarmónica. La primera vez fue en el cierre de temporada de la primera temporada orquestal, donde presentó un concierto bellísimo, potentísimo, que revolvía alrededor de la música de las mujeres, con piezas de Fanny Mendelssohn, de Noel Escarza, de Nubia Jaime, y una parte ya muy argentina, muy porteña, digamos, con Astor Piazzolla, entre otros. En este concierto que van a presentar en el Cervantino, ¿qué es lo que va a poder ver el público cervantino? Bueno, en realidad es otra la propuesta, porque la orquesta se traslada a la ciudad de Guanajuato a participar de la edición número 51 del Festival Cervantino, tan importante, y además que ha sido destacada el estado de Sonora como estado, digamos, principal. Entonces, me honra muchísimo que me hayan invitado en esta ocasión para esto, y el programa, como no podía ser menos, representa la música sonorense y a los compositores por excelencia, digamos, del estado de Sonora. El maestro Arturo Márquez, sonorense, pero que ha trascendido, digamos, su música a nivel mundial, es el mayor referente del programa. Pero vamos a abrir con una obra de un compositor que es Venus Junior Rey, que hizo una obra dedicada a Sonora, es la Suite Sonora. Luego hacemos una obra de la compositora Nubia Jaime Don Juan, que se llama Más Oyeme, que es un danzón. Y en la segunda parte del concierto incorporamos al coro para hacer dos obras sinfónico-corales del maestro Arturo Márquez. La primera, titulada Alas, a Malala, y la segunda, una obra maravillosa, enorme en sus dimensiones y en su profundidad, que es la cantata Sueños. Pero seguramente de las obras les hablará el maestro. Antes de pasar con usted, maestro, ¿qué reto supone de pasar del primer concierto en cuestión sonora, en la arquitectura musical, que tiene de pasar del tango y de las piezas de Fanny Mendelssohn o de Natalia Scarzo, que van más apegadas a la música popular argentina, a la sonoridad de la música sonorense? Y bueno, es todo un reto, porque, digamos, en aquel momento yo traía mi música y ahora vengo a hacer la música de ustedes, ¿no? Pero así todo, a pesar de ser argentina y haberme formado, digamos, en Latinoamérica, creo que tenemos tanto en común. Yo le decía al maestro que yo siento su música muy propia, la siento tan orgánica, los ritmos nuestros se tocan. Y bueno, y además lo que significa la orquesta sinfónica para mí es mi instrumento, entonces también yo me siento muy a gusto ahí. Así que realmente, bueno, yo aprendiendo mucho y también tratando de trasladarle a la orquesta, digamos, mis conocimientos para que podamos hacer un excelente trabajo, como debe ser para participar del Cervantino. Claro. Maestro, en la edición de este año del Festival Alfonso Ortiz Tirado, la orquesta en Noches de Palacio presentó su obra, Cantata Sueños. Fue muy bonito también porque se tuvo la presencia de Lili Márquez recitando versos, muy completa, uno de los conciertos más bellos a los que he podido asistir. Estamos en un mundo convulso por las guerras que están sucediendo en Rusia y Ucrania, en la situación de Israel y Palestina. Cantata Sueños surge como un canto a la paz, a la búsqueda de paz, que está concentrada en Gandhi, en personajes históricos en la búsqueda de paz. ¿Cómo o qué lectura le da ahorita a Cantata Sueños con este mundo convulsionado como está ahorita? Música actual, música de siempre. Y sobre todo, los temas de siempre, ¿sí? El grito de libertad de siempre, ¿sí?
Estos son temas que me han acompañado durante tantos años, desde que era niño prácticamente, que fue cuando escuché a Martin Luther King, justamente allí en Estados Unidos vivía, ¿sí? Y me acompañó durante tanto tiempo, ¿sí? Se va incorporando Gandhi, ¿verdad? Y en un momento muy importante encuentro el texto de Seattle, ¿no? Que es la lucha por la naturaleza, ¿sí? La defensa de la naturaleza, el no entender por qué el hombre trata tan mal a la naturaleza cuando es parte de ella, ¿no? Ese Seattle, el indio Seattle, ¿no? Que es un referente, digamos, para los ecologistas sobre todo, pero realmente debe ser para todos nosotros, especialmente en esta época, por la lucha que estamos teniendo por nuestro planeta, ¿no? Cuando yo decidí hacer esta cantata, eso fue en el 2000, ya no recuerdo, 2004, 2005, por ahí. Sí, ya tenía, digamos, estas ideas de hacer música con ellas. Me encontré también una décima de un querido amigo que se llama Guillermo Velázquez, que es un gran trovador, ¿no? Un gran huapanguero de allá de la Sierra de Jixú, y me encontré así, se llama El sueño de mi país es un sueño todavía, y por eso digo yo que es actual, ¿no? Son temas que hasta ahorita pues están presentes en todas nuestras situaciones sociales y políticas, ¿sí? Y luego, junto a esto, también está, como decía la maestra, Alas a Malala, que también es otro sueño, ¿no? Es el sueño de la educación por los niños y los jóvenes, ¿sí? Que desafortunadamente no se da en todo el planeta de la manera como debería, ¿no? ¿Sí? Esta niña que ha luchado durante tantos años en su corta vida, ¿no? Por el derecho a la educación a las niñas y a los niños actualmente. Me fue introducido el tema por mi hija Gili también, que teníamos ya la idea de hacer una obra con referencia al derecho de los niños, y ella fue la que sugirió que fuera sobre Malala, ¿no? Y ella misma hace el texto, ¿sí? Entonces yo le pongo música. Ahora, pues qué felicidad que la maestra esté aquí con nosotros. Y qué felicidad que haga alianza y complicidad para este proyecto, que no es nada fácil, lo sabemos, ¿sí? Estamos aquí, pero el concierto va allá, el coro está allá, nos está esperando, los solistas, para ponerlo todo junto, ¿sí? Entonces, pues estamos muy entusiasmados con esto. Yo ya estuve en los ensayos. Va muy bien. Él no quiere detener. Ayer lo estuvimos viendo que están ensayando. Usted estaba presente, la maestra está dirigiendo. ¿Cómo es este diálogo entre compositor y directora? ¿Cómo llevar y aterrizar la música de la antes autora? que nada, déjame decirte que, además de la cantata Sueños, estar aquí con el maestro Márquez haciendo esto es un sueño para mí. Un sueño que nunca me animé a soñar, porque nunca me imaginé que iba a tener esta oportunidad, ¿no? Cuando uno estudia la música de grandes compositores, no solo estudia su música, trata de ver su historia, su vida, y cuando yo conozco la música de Márquez desde hace muchos años como estudiante, por ahí el maestro sabe de su alcance, pero en Argentina, como en otros países, es un referente, ¿no? Y de pronto, tener la posibilidad de tener al lado al compositor y poder conversar de dónde surgió la obra, de esta nota acá, esta nota allá, poder interactuar juntos, es un privilegio. Realmente agradezco al universo esta oportunidad. Y bueno, y la orquesta también, tenerlo al maestro acá, poder interactuar, poder recrear su obra, porque finalmente la obra también es de él y no es de él, porque cada vez que se hace, también los intérpretes la recreamos. Entonces, es una decisión conjunta. Mi función es coordinar eso y que todo sea lo mejor posible. Pero bueno, creo que lo importante es que el mensaje de la obra del maestro llegue al público.
Maestro, le quería preguntar, usted como uno de los grandes referentes de la música moderna en México, uno de los grandes compositores, ha sido punta de lanza de un movimiento por revitalizar la música popular, de sublimarla, de refinarla, de llevarla a otros públicos quizá. ¿Cómo ha sido su experiencia y su evolución estilística en estos años? Yo sé que al principio era compositor más de la, digamos, de la vieja usanza, más vanguardista en ese sentido, pero poco a poco fue incorporando elementos de la música popular mexicana. ¿Cómo es incorporar todos esos elementos, ese saber popular finalmente, y componer las obras que ha compuesto? Me gusta la palabra incorporar, porque fue justamente ese proceso, ¿no? Sí. Y fue poco a poco, ¿no? Fue así decidí de la noche a la mañana ya cambiar, ¿no? Fue poco a poco, ya a finales de los 80, ¿no? Cuando empiezo a tener una pasión por escuchar, ¿no? Por involucrarme con la música popular, ¿sí? Entonces, poco a poco mi música empieza a cambiar, ¿no? Empiezo a ir a los salones de baile en los 90, empiezo a estudiar muchas cosas con referente al jazz, con referente a la música latinoamericana, al tango. El tango es muy importante para mí y eso se nota, ¿no? Brasil, el Caribe, y no se diga el son mexicano, ¿no? Y la música de la ciudad, de la Ciudad de México, de Veracruz, ¿no? Todo esto junto es lo que realmente yo podría decir me da una manera de expresarme, ¿no? Y siento que hay como una nueva, como un movimiento, diría yo, con los jóvenes, con muchos jóvenes, ¿sí? De estar buscando, digamos, estas fusiones, ¿sí? Que yo más bien diría que más que esa fusión entre tradición y música de concierto, música popular, ¿sí? Es sobre todo una búsqueda así por sí mismo, ¿sí? Somos latinoamericanos, somos mexicanos, somos argentinos y tenemos nuestra propia manera de ser, nuestro propio lenguaje, nuestra propia cultura, y ahí se refleja en la música. Esta pregunta va para ambos. Históricamente ha sido un tema muy controversial el tema de la música clásica con la música popular. Siempre ha habido una distinción un poco aristocrática. En los últimos años hemos visto una tendencia, en parte también al trabajo del maestro Márquez, donde la música popular, el saber popular, se ha incorporado a conciertos de música más refinada. ¿Cómo ha sido ese proceso para usted, maestra? Bueno, es verdad que hace muchos años no era tan usual ver en los programas de conciertos música latinoamericana. Casi siempre era música europea, de compositores que no estaban vivos. Y se ve que en el tiempo ha habido gente que ha tomado decisiones inteligentes en ir incorporando o dando oportunidades a tanto compositores como directores latinoamericanos. Es decir, creo que tiene que ver con una decisión de incorporar y de poner en valor nuestra propia música. Solo que muchas veces era desconocida, no se la conocía. Entonces, cuando uno empieza a descubrir compositores de altísimo nivel, se da cuenta que pueden estar perfectamente en los conciertos, en los programas. Así que creo que es muy importante seguir en ese camino que se ha abierto. Falta mucho todavía, pero por suerte digamos, ya no hay esa división que había entre la música académica popular. Ya casi no hablamos de eso, ¿no? Hablamos de la música y eso es muy importante para mí. Maestro. Bueno, recordemos que hubo épocas en donde el arte musical latinoamericano se inclinó mucho al nacionalismo, ya desde el siglo XIX, ¿no? Siglo XX, y hay compositores que son muy importantes, fundamentales, y que nos dan, digamos, esa pauta para encontrarnos a nosotros mismos, ¿sí? Hay una gran pausa ya después de la Segunda Guerra, ¿no? Yo lo digo de una manera muy curiosa porque se empieza a globalizar la música, ¿verdad? Entonces se vuelve
le decíamos la música universal, todos estamos hablando un lenguaje muy común, ¿sí? La música experimental contemporánea ya en los años 50, 60, 70, 80, pero empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Sí, empiezan a cambiar las cosas y no, yo diría que no en el aspecto nacionalista como lo hicieron nuestros queridos compositores del principio del siglo XX, ¿sí? Sino yo diría de una manera más natural, ¿sí? Yo diría, no es que lo otro sea antinatural, sino yo siento que ya simplemente dejarnos ser, dejarnos llevar por lo que somos, ¿sí? Ya nos podemos encontrar, ya no hay una bandera social o política, simplemente ser nosotros mismos, ¿sí? Y podemos encontrar, digamos, esa naturaleza, ¿sí? Yo empecé esto en los 90, pero quiero decir que yo de alguna manera me sumo, digamos, a ese movimiento, porque ya venía Gerardo Tamés, ¿no? Con su guitarra, y venía Javier Álvarez con sus sonidos electrónicos, ¿no? Después nos sumamos ya Gabriela Ortiz y yo, y ahora muchos jóvenes, ¿sí? Y el lenguaje puede ser muy diverso, ¿sí? Inclusive hay compositores que siguen utilizando, digamos, el lenguaje atonal, ¿sí? Pero ya con referencias latinoamericanas o más nacionales, ¿sí? O muchos de nosotros hemos de alguna manera regresado a la tonalidad, a la modalidad, ¿sí? Que es un lenguaje como más que va muy bien con la música popular, porque de ahí viene, ¿no? ¿Sí? Y en eso estamos, veo yo a muchos jóvenes que están en ese camino, ¿sí? Maestra, hay una pregunta que le quería hacer, ahora en relación de que hace poco salió una película que pone como puntitos ahí en el mundo de la dirección musical, Tar, que sale, creo que es Cate Blanchett la que la protagoniza. Ahí históricamente hay una desigualdad entre hombre y mujer. Es poco en relación a la cantidad de hombres directores, la cantidad de mujeres. ¿Cómo ha sido esa lucha para usted? Bueno, mira, curiosamente también antes de esta película salió otra película, Antonia, o se llama Una Sinfonía, que relata la vida de Antonia Bricco, una directora que fue pionera porque fue una de las primeras que pudo acceder a la Filarmónica de Berlín por única vez. Y digamos, esto que hablábamos de la música, ¿no? Esta apertura que se está dando en la música también se está dando en una cuestión de género para las mujeres en estos lugares que antes sí eran muy masculinos y que estaban, digamos, como repartidas las tareas, ¿no? Bueno, en mi caso personal, yo siempre sentí que esta era mi vocación. Rompí muchos prejuicios para poder llevarla adelante. Sobre todo no solo voces externas, sino internas, porque al no tener tantos modelos de mujeres, yo realmente me preguntaba, ¿será que yo puedo hacer eso? La experiencia y la dedicación me fue diciendo que sí, y bueno, y nunca me di por vencida. Sí lo hice de manera muy solitaria. Hace 20 años realmente veía muy pocas directoras, pero ahora unos 10 años ya comencé a contactarme, incluso a conocer otras historias. Las redes sociales ayudan muchísimo en esto porque nos muestra el panorama de otras partes del mundo y hay un movimiento que está surgiendo de muchas directoras muy talentosas que bueno, estamos intentando que se nos vea y que se nos reconozca para poder ocupar lugares, digamos, pero por nuestras condiciones, no por nuestro género. También he descubierto a compositoras mujeres en esta digamos, búsqueda, muy hermosas músicas de muchas compositoras mujeres del mundo. Por suerte muchas editoriales también están editando sus obras, redescubriendo las obras. Pero bueno, creo que en ese sentido es un muy buen momento, es un momento de oportunidad de decidir de que hay muchísimos espacios que se pueden conquistar, no importa cómo sea la persona, sino dar la oportunidad al talento finalmente.
Maestra, en ese sentido, ¿cómo ha sido la construcción de su gestualidad cuando está dirigiendo la obra? En la pasada entrevista más o menos hablábamos de eso y me decía que ha sido como un híbrido entre, usted viene de una formación de la escuela alemana, que es muy rígida, más parca, digamos, y el espíritu pasional del latinoamericano, concretamente argentino. ¿Cómo ha logrado incorporar esos, lo que se ve como quizá un choque cultural ya en su presencia? Bueno, la gestualidad es una parte de los directores muy importante porque es la herramienta que uno tiene en el instante en que se está haciendo la música para expresar lo que uno quiere que suene, ¿no? Entonces, si uno no trabaja mucho previamente la gestualidad, por ahí uno está en el momento y siente que la orquesta no le responde, pero es porque uno no ha practicado previamente cómo o qué gesto hacer para que haya una respuesta. Yo eso lo estudié con muchos maestros diversos, pero se hace se va practicando, es decir, se hace con la prueba y el error. Yo por ahí hago un gesto y siento que la orquesta me responde y digo, bárbaro, eso funciona. Hago otro gesto y nadie lo entiende, lo tengo que cambiar. Y además cada orquesta es diferente. Y eso es lo lindo también cuando uno es director o directora invitada, porque yo traigo en mi mente lo que quiero hacer, pero hasta que no me encuentro con mi instrumento, que es la orquesta, tampoco sé si va a funcionar ese gesto, ¿no? Entonces, es un arte vivo, la dirección orquestal. Es un arte que se va haciendo y se va haciendo con cada orquesta. Con la Orquesta de Sonora particularmente nos ha pasado algo hermoso, que de entrada, digamos, tuvimos una buena conexión, nos entendimos muy bien y entonces, bueno, eso también hace que yo también pueda estar más relajada. Maestro, Spinoza solía decir que la música era el lenguaje universal, el lenguaje donde todos nos comunicamos y subyace a toda la humanidad, independientemente de raza, religión, etnia, etc. Maestro, uno revisando su obra, que va desde hace mucho, pero no sé por qué tengo tan presente la pieza de paisajes bajo el signo del cosmos, el homenaje a Giamenti, obviamente el Danzón 2, número 2, la Conga del Fuego, etc. Larguísima su obra. Ha dejado usted una especie de árbol genealógico, tan es así, Nubia, Jaime, es parte de ese, Masha Yoem es parte de ese árbol. Cuando usted voltea a ver su carrera y siente la trascendencia de lo que ha dejado, es consciente de ese legado que está dejando. Bueno, conscientemente yo creo que puede ser en algunas ocasiones, ¿sí? Básicamente estoy más preocupado por lo que me falta hacer, ¿no? Sí. Porque hay muchas cosas que justamente todo este camino que ya van para 30 años, más de 30 años, ¿sí? Pues es prácticamente una responsabilidad, una obligación a terminar, digamos, esas propuestas que me he puesto, ¿no? Sí. Recordemos que yo en los 20, mis 20 y mis 30, yo estaba dedicado, digamos, a otro estilo, ¿sí? Entonces entro a componer, como lo estoy haciendo ahora, con estas fusiones, ya en los 40, ¿no? Muchos compositores a los 40 ya tenían su obra fundamental. Es más, muchos ya habían muerto, ¿no? Si hubiera muerto a los 40 años, no hubiera, digamos, esa oportunidad para poder expresar todo esto que he estado haciendo en estos años, ¿no? Sí. Me falta mucho por hacer, ¿sí? Y bueno, sí veo que mis obras de alguna manera están, digamos, involucrando a otros jóvenes compositores, lo está invitando a hacer nuevas músicas, a encontrarse a sí mismos finalmente, que es la idea desde el principio, ¿no? Maestro, alguna vez leí una biografía de un compositor ruso, Sergei Romanov, no sé si lo pueda pronunciar, pero tenía una frase que me gustó mucho que decía, la música es suficiente para una vida, pero una vida no es suficiente para la música. ¿Cómo se sienten ustedes en torno a este camino que han elegido, que es la música? Para los dos. Bueno, yo
comencé con la música desde que nací. Para mí la música me ha acompañado toda mi vida. En mi casa no vengo de familia de músicos, pero sin embargo siempre había música. Mi papá no estudió música, pero tocaba cualquier instrumento. Mi mamá fue al conservatorio, pero no la veía tocar tanto. Pero en mi casa siempre se escuchaba música. Y yo comencé con el piano a los 4 años también. Entonces mi instrumento siempre ha sido el piano y el canto. Y realmente no, mi vida es la música, mis hijos viven la música, mis hermanos. Es decir, realmente la música es como algo natural en mí. Entonces no me imagino sin música. Yo me las he ido ingeniando como sea para hacer música. Es decir, cuido lo demás, hago lo que hace toda la gente en lo doméstico, en la tarea, pero en algún momento del día, ya sea hacer, escuchar, tocar algo, porque si no siento que no soy yo. Maestra. Bueno, pues muy de acuerdo con la maestra, ¿sí? Y yo puedo decir que a la edad, a 72 años, ¿sí? Pues todavía falta muchísimo, ¿sí? Yo siento que muchas personas a mi edad, yo creo que ya tiraron la toalla y ya se sentaron en sus sillones. Ya el retiro. Sí, no, como dije hace rato, todavía falta. Es una vida que hay que seguir luchando, y especialmente en el arte. Yo creo que te das cuenta de que hay muchísimos artistas que mueren en la raya, ¿no? ¿Sí? En el trabajo, ¿sí? Y yo no me veo haciendo otra cosa más que estar haciendo música, componiendo música, teniendo estos encuentros, ¿no? con intérpretes, ¿no? Con jóvenes. ¿Sí? Yo he hecho una alianza con muchos jóvenes, para no solamente compositores, sino músicos. Entonces, pues a eso me voy a dedicar, no creo poder parar. Y una cosa en relación a eso, que los compositores, la música que está dentro de su cabeza y la experiencia que van sumando en los años, las obras, las últimas obras son las más maravillosas, porque ellos van haciendo su oficio, sus pensamientos, las ideas que van viniendo. Entonces, realmente uno está ávido por ver, bueno, ¿qué más puede sacar? La evolución. Exacto. Maestros, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Fue un placer tenerlos, escucharlos, seguirlos en general. Muchas gracias. Esta fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Estuvimos con la maestra Laura Quimet y el maestro Arturo Márquez. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.